Estamos por empezar nuestra 12ª sesión del curso Jesús de Nazaret, su vida a partir de los 4 evangelios. Y esta sesión tiene como título La cruz y la gloria del Hijo del Hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Vamos a iniciar esta sesión titulada La cruz y la gloria del Hijo del Hombre. Como siempre acudimos a nuestro título. ¿Qué nos está diciendo este título? Jesús va a empezar a hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre y va a hablar de su futura pasión, muerte y resurrección al mismo tiempo. Entonces van a ser como nuevas revelaciones que va a dar Jesús, pero va a empezar a revelarse ya no como Mesías, sino también como el Hijo del Hombre y el siervo sufriente de Yahvé, que debe de entregar su vida para salvar a los demás. En esta lámina quisiéramos mostrar cómo hay 4 figuras del Antiguo Testamento que van a ser realizadas por Jesús o como sintetizadas en Jesús a lo largo de su ministerio público y cómo a partir de este momento vamos a notar un cambio de tono en la predicación de Jesús. Jesús es el profeta como Moisés que Dios había anunciado en el libro del Deuteronomio. Jesús es el Mesías descendiente de David que Dios anunció en el segundo libro de Samuel a través del profeta Natán. Pero no solo esto, sino que Jesús es también el siervo sufriente de Yahvé del profeta Isaías y el Hijo del Hombre del profeta Daniel. Hasta ahora nos hemos concentrado en la primera parte del ministerio de Jesús, en la que él, a partir de su bautismo en el Jordán, realizó una misión mesiánico-profética, es decir, como profeta hablaba al pueblo las palabras que Dios les decía, y como rey Mesías, Jesús está estableciendo el reino de Dios. Esto fue su primera parte del ministerio público, pero a partir de la segunda parte de su ministerio público iba a ser muy claro, sobre todo lo vamos a leer hoy en el Evangelio de San Marcos, cómo Jesús cambia el tono de su predicación. Va a lograr que los discípulos confiesen que Él es Mesías, ya comprendieron que Él es el Mesías y en ese momento cambia el tono de su predicación y les dice, sí, soy, pero, Jesús mete un pero no soy ese Mesías glorioso, guerrero, restaurador de Israel con el que sueña el pueblo. Soy un Mesías que va a sufrir a la manera del siervo sufriente de Yahvé, pero que voy a ser glorificado porque soy también el Hijo del Hombre. Entonces, a partir de la segunda parte de su ministerio público, Jesús cambia un poco el tono de su predicación y va a empezar a realizar lo que le sucedió al siervo de Yahvé, del profeta Isaías, y se va a dar a sí mismo el título de Hijo del Hombre. Fijémonos cómo nunca dice, yo soy el Mesías, yo soy el profeta, pero y sí soy el Hijo del Hombre de Daniel, ese personaje misterioso y trascendente que anunciaba el profeta Daniel, que venía del cielo y que recibe de Dios todo el imperio, todo el honor, todo el reino y un reino que no pasará jamás. Entonces vamos a empezar viendo cómo fue que Jesús llegó a esta nueva predicación. Lo encontramos ahora hacia la Pascua del año 29. Hemos visto en el capítulo 6 de San Juan
cómo en la Pascua del año 29 Jesús hace la primera multiplicación de los panes. Bueno, Juan nada más narra una, Marcos y Mateo narran dos. Pero en el capítulo 6 de San Juan, que es el que hemos estado viendo un poco a propósito de lo que vamos a decir hoy, tenemos el relato de la multiplicación de los panes. Y ante ese prodigio tan impresionante, habíamos leído el versículo 14 y 15 que decían: al ver la gente el signo que había realizado, comentaba: este es verdaderamente, y subrayamos, el profeta, no un profeta, sino el profeta que debería de venir al mundo. Eso nos enseña que en tiempos de Jesús había la expectativa no solo de que viniera el Mesías, sino también el profeta, con artículo determinado, él. ¿Y quién era este profeta que debía de venir al mundo? Tenemos que ir al libro del Deuteronomio, y en el capítulo 18, en el versículo 18, Deuteronomio 18, versículos 15 y 18. En el versículo 15 dice: Yahvé tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo, o sea, un profeta como Moisés. A él escucharéis. Y en el versículo 18 dice: yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él, un sujeto particular, les dirá todo lo que yo le mande. Si vamos ahora al capítulo 12 del Evangelio de San Juan, vamos a ver cómo Jesús es ese profeta anunciado. Él no dice soy el profeta como Moisés, pero dice esta palabra importante, Juan 12, 49. Dice Jesús: porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que lo que el Padre me ha enviado, me ha mandado, lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí. Entonces, Jesús ha sido aclamado por la multitud como el profeta, como Moisés, que debía de venir al mundo. ¿Y por qué el profeta como Moisés? Porque pues Moisés dio pan en el desierto, ahora dio Jesús pan en el desierto. Y el versículo 15 del capítulo 6 de San Juan nos da otra nota. No solo que Jesús es el profeta o que fue aclamado por la gente como el profeta, sino que el versículo 15 nos decía: sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, y cuando tenemos rey es Mesías, rey Mesías, huyó de nuevo al monte él solo. Entonces, después de la multiplicación de los panes, la gente aclama a Jesús como el profeta que debería venir al mundo y lo quieren hacer rey. Están esperando al Mesías rey, están esperando al profeta, y ahora este personaje les viene bien para ensalzarlo rey y ensalzarlo profeta. Pero Jesús desaparece de su presencia. ¿Por qué? Porque la expectativa del Mesías en tiempos de Jesús era: va a venir un descendiente de David, el Mesías, un ungido rey que venga de la casa de David, que acabe con todos nuestros opresores, que instaure el reino de Dios en el mundo y restaure con ello el reino de Israel. Jesús es el descendiente de David. Él es el Mesías que viene a reinar, pero su mesianismo no es como lo están esperando las personas. Su mesianismo para instaurar el reinado de Dios implica sufrimiento, a la manera del siervo de Yahvé, un hombre bueno, justo, que sufre mucho por su pueblo y que es matado incluso por su pueblo. Entonces, Jesús, aclamado como el profeta que venía a venir al mundo hacia la Pascua del año 29, pensemos que es un año antes de su futura pasión y resurrección. Pero al día siguiente de la multiplicación de los panes, si nos vamos al versículo 22, a partir del versículo 22, empieza lo que conocemos como el discurso del pan de vida. ¿Sí? Es un texto muy largo del Evangelio de San Juan que debemos de conocer.
es indispensable meditarlo, es indispensable gustarlo porque nos enseña el gran valor que tiene la Eucaristía. La palabra que va a decir Jesús en el pan de vida va a sonar en oídos judíos como un escándalo. Nosotros estamos acostumbrados a ese discurso de Jesús, pero para un judío es un escándalo, porque Jesús va a hablar de comer su carne y de beber su sangre. Y en el judaísmo, recordemos que la composición del ser humano era carne y sangre. Jesús cuando habla de carne y sangre, habla de su entrega total, y sí, en su cuerpo y en su sangre. Pero un judío no puede escuchar comer carne de hombre y segundo, beber sangre cuando ni siquiera podían tomar sangre animal, nada que tuviera sangre animal, porque en la sangre estaba la vida. Entonces causó escándalo. Vamos a leer algunos versículos nada más. Vamos a leer capítulo 6, versículo 22, para ver que Jesús se marchó y se fue a Cafarnaún, nada más. Y en el versículo 32, ya lo han aclamado como profeta y Jesús como que aclara también qué tipo de pan es el que da él. Dice, en verdad os digo que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el verdadero pan del cielo es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces, inocentemente, los discípulos le dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Y les dice Jesús una frase muy fuerte. Yo soy ese pan de vida del que se alimentó el pueblo en el desierto y no murió. Yo soy el pan de vida, pero el verdadero. El que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Versículo 49. 48, 6:48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y sí sobrevivieron 40 años, pero finalmente murieron. Este es el pan que baja del cielo, ha dicho que es él, para que quien coma ese pan no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y ahora dice la palabra muy fuerte. Y el pan que yo voy a dar es mi carne para dar vida al mundo. ¿Cuál es el pan que Jesús va a dar? Su carne. A nosotros ya nos suena a Eucaristía, pero pensemos en las personas que lo están escuchando. Ellos no están pensando en la Eucaristía. Y discutían por eso entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne, y ahora escuchen el título que se da, del Hijo del Hombre, no dice del Mesías, no dice el profeta, sino del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Versículo 60. Escuchen la reacción del auditorio de Jesús. Muchos de sus discípulos, no de la muchedumbre, al oírle dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto los escandaliza. ¿Qué será cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Escuchen, él se empieza a dar este título, el Hijo del Hombre, el que come mi carne, el que bebe mi sangre. Estamos hablando ya de temas totalmente como distintos, como que vamos a empezar una segunda parte del ministerio público de Jesús. Y en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque fue un escándalo la palabra de Jesús en ese momento. Muchos de sus discípulos ya no andaban con él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre entre la palabra de Jesús hay dos posiciones. O se acepta o se rechaza.
hemos leído cómo ante esta palabra fuerte de Jesús, los discípulos que ya eran discípulos de Jesús lo dejan. Mientras habló Jesús, soy el pan de vida, el que coma este pan vivirá para siempre, no había problema. Pero en cuanto empieza a hablar estas cosas difíciles de comprender o exigentes, mucha gente lo abandona, ¿sí? Y en cambio tenemos la reacción de Pedro, la segunda posible reacción. Vamos al versículo 67. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el enviado de Dios. Entonces, como que siempre ante Jesús hay la doble posibilidad, ¿sí o no? Doy esta palabra, ¿la aceptas o no la aceptas? No medio la aceptas, es sí o es no. Para los que dicen es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Generalmente se rechaza o porque no se entiende, o porque es demasiado fuerte, o porque nos interpela tan duramente que no lo podemos soportar. La otra posibilidad, se acepta, aunque no se entienda, pero en fe se cree en la palabra de Jesús. La diferencia entre los discípulos que dejan a Jesús y el grupo de los 12 representado en Pedro en ese momento, dice, es la fe. Estos discípulos no han desarrollado una fe en la persona de Jesús como para aguantar su palabra fuerte. En cambio, los 12 que han estado con él aguantan, incluso creen y le dicen, nosotros creemos que tú tienes palabras de vida. Entonces siempre está doble posible reacción ante el Señor. Vamos a ver ahora el siguiente tema, que es cuando Pedro confiesa que Jesús es el Mesías. Lo vamos a ver en el Evangelio de San Marcos, porque va a ser más sencillo para ustedes después aprenderse estas citas. Marcos 8:27. Marcos 8:27. Tenemos aquí un mapa para ir como recorriendo con Jesús un poco estos lugares. Marcos 8:27. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo. Esta es la región de Cesarea de Filipo. Y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué ha comentado la gente? Ellos le respondieron, pues tienen varias opiniones. Unos piensan que eres Juan Bautista, que probablemente resucitó porque Juan ya lo habían matado. Otros piensan que eres Elías, el gran profeta, que no murió, entre comillas, porque el Señor se lo llevó en un carro de fuego. Eso es lo que dice el libro de los Reyes. Realmente murió, pero la expectativa era que Elías, que se fue en un carro de fuego, regresara y sobre todo regresara como a preparar la venida del reino de Dios, como que su misión era de precursor del Mesías. Entonces, unos creen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías y otros pues sencillamente lo que acabas de oír, que eres un profeta. Dice Jesús, muy bien. Esa es la opinión común, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y eso es lo que debemos de tratar de contestarnos nosotros al terminar este curso. ¿Quién es Jesús de Nazaret para mí? Y esa respuesta que yo dé, me hago una pregunta nuevamente. Ese concepto que yo tengo de Jesús me mueve a salir a anunciar el reino de Dios o no cambia mi vida en lo más mínimo. Eso es lo importante. Pero al preguntarles quién dice la gente que soy yo, Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Probablemente su traducción diga tú eres el Cristo. Pero como Pedro hablaba hebreo, le decimos la palabra hebrea. Tú eres el Mesías. Entonces ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. No niega a Jesús que él sea el Mesías. Dice, ok, pero no lo digan por las razones que ya hemos dado antes, ¿no? Esta confesión de fe de Pedro, también la tenemos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de San Lucas. Me gustaría leerla en las dos porque quiero que vayan sintiendo la progresión en el conocimiento de quién es Jesús en la comunidad cristiana. En el Evangelio de Marcos leímos que le dice, tú eres el Mesías.
Pero si me voy al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 18, a la pregunta del versículo 20 que dice, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Lucas dice que Pedro le contestó, el Mesías de Dios. O sea que Lucas añade de Dios sobre la respuesta que Pedro da en Marcos. Eres el Mesías, el enviado por Dios, me queda clarísimo. Pero si nos vamos al Evangelio de San Mateo, encontramos la fe de la iglesia del año 80 puesta ya en labios de San Pedro. Capítulo 16, versículo 15. Mateo 16, 15. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y nosotros decimos, claro, San Pedro tenía que confesar que Jesús era la segunda persona de la Santísima Trinidad. No. Pedro le dice Jesús, Pedro, eso no lo puedes saber tú. Eso te lo tiene que revelar mi Padre y todavía no termino mi carrera mesiánica, ¿no? Pero más que Simón Pedro es la fe de la iglesia del año 80 que San Mateo pone en labios de San Pedro. Probablemente la respuesta de Pedro haya sido nada más, tú eres el Mesías. Todavía no saben que Jesús es el Hijo de Dios. Todavía no viene Pentecostés y les revela esa gran idea. Y Jesús dice, claro, eso nada más lo puede revelar Dios. Nadie puede concluir que Jesús es el Hijo de Dios vivo si no es por una revelación superior. Ahora, si le llegara a decir Pedro, tú eres el Hijo de Dios, recordemos que ese era un título que se le daba también al Mesías. Tú eres hijo de Dios, un hijo privilegiado de Dios. ¿Sí? Entonces, Pedro ha confesado que Jesús es el Mesías. Imagínense ustedes, para el grupo de los 12, tener entre ellos al Mesías esperado. ¿Qué esperaban ellos del Mesías? Que instaurara el reinado de Dios, que fuera un guerrero, conquistador, dominador de pueblos, eliminador de opresores, instaurador del reino de Israel, que trajera el reinado de Dios y que Dios reinara en Jerusalén a través del pueblo de los judíos. Esa era la esperanza de los judíos. Pero por eso Jesús les dice, no digan nada. ¿Por qué? Porque les tengo que decir que si bien soy el Mesías, también soy un Mesías que va a sufrir, que va a morir y que va a resucitar. Imagínense cómo los desprogramó. Una vez que lo reconocen como Mesías, Jesús empieza a hablar de pasión, muerte y resurrección. Y va a empezar a hablar de su pasión, muerte y resurrección, como si Él es el Hijo del Hombre de la profecía de Daniel y el siervo de Yahvé del profeta Isaías. Vamos a leer Marcos 8, 31, 33. Tenemos aquí los 3 relatos en los 3 evangelios, pero quiero leer primero el de Marcos. Marcos 8, 31. Inmediatamente, fíjense, en el versículo anterior, Pedro le dijo que él era el Mesías. Jesús le dice, no digas nada porque fíjate, te tengo una nueva enseñanza. Jesús comenzó a decirles, a enseñarles que el Hijo del Hombre, notan esta constante, todo el tiempo se empieza a llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Debe sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, lo matarán y resucitará a los 3 días. Y de esto hablaba abiertamente. ¿Sobre su mesianismo? No. ¿Sobre su pasión, muerte y resurrección? Sí. Fíjense. Pedro se lo llevó aparte y empezó a reprenderle, pero muy lógicamente, porque Pedro dice, ¿qué pasó, Mesías? ¿Cómo que te van a matar y a qué hora vas a restaurar Israel? ¿A qué hora vas a hacer todas estas conquistas que ibas a hacer? Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Pero él, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, le dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Es decir, Pedro le está diciendo, Jesús le está diciendo, Pedro, te está tentando Satanás para que tengas pensamientos según los hombres. Los hombres quieren que yo realice un mesianismo glorioso de guerrero dominador, restaurador,
como me propuso Satanás en las tentaciones, pero sabes que yo intuyo que mi mesianismo no va por ahí, que si bien soy el Mesías descendiente de David, debo de entregar mi vida. Entonces, tus pensamientos sobre el Mesías no son los pensamientos de Dios sobre el Mesías. Vamos a cambiar esos pensamientos, Pedro. Y nos vamos entonces al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, donde nos habíamos quedado. Bueno, vamos a Lucas primero. Lucas 9:22. Lucas 9:22. Fíjense cómo Lucas siempre lo que es el sufrimiento y esto lo reduce un poquito. Les dijo, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, lo matarán y resucitará al tercer día. No incluye aquí ningún comentario sobre Pedro. Y en el Evangelio de San Mateo, el mismo texto, en Mateo 16:21. Este ejercicio que estamos haciendo deben hacerlo ustedes cada vez que lean un tema. Recomendamos la Biblia de Jerusalén, porque la Biblia de Jerusalén, cuando yo llego, por ejemplo, ahora a Mateo 16:21, tengo dos líneas paralelas juntos que me dicen, puede usted consultar Marcos 8:27-30 o Lucas 9:18-21. Entonces la misma Biblia te dice, no es el único texto que hay sobre el primer anuncio de la pasión y la resurrección, vete también a leer Marcos y vete también a leer Lucas. Pero eso es algo que debemos de hacer porque una de las reglas en el estudio bíblico es la verdad sobre un tema no se encuentra en un solo texto que hable de ese tema, sino en todos los textos que hay en la Biblia que hablan de ese tema. Pero nosotros vamos a leer ahora el de Mateo, Mateo 16:21. Desde entonces, bueno, voy a leer el versículo 20 porque es interesante como dice Jesús. Entonces mandó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. Que no dijeran. Quiere decir, acepto ser el Mesías, pero no lo digan. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría al tercer día. A mí me impresionó mucho esto. Jesús sabe lo que le va a pasar. Y el gran valor del sacrificio de Jesús es que sabiendo lo que le va a pasar, va a caminar delante de ellos a Jerusalén. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle diciendo, ni se te ocurra, Señor, Mesías, ¿cómo es posible? De ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate de mi vista, Satanás. Pedro, estás cayendo en la tentación. Solo me sirves de escándalo, no me hagas tropezar, yo sé cuál es mi camino. Los pensamientos tuyos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, este primer anuncio de la pasión y de la resurrección, ¿a qué nos lleva? A que Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, porque se da ese título, que va a realizar su mesianismo, porque ha aceptado ser el Mesías, pero en la humildad y en la sencillez, como el siervo sufriente de Yahvé, del profeta Isaías, que después de sufrir y morir, verá la luz, dice Isaías. Nosotros decimos, será glorificado por su resurrección. Entonces, vean los contrastes que va a haber ahora. Primero, Pedro confiesa la mesianidad de Jesús. Segundo, acto seguido, Jesús dice, pero voy a morir y voy a resucitar. Y ahora sí, ¿sí? Aquí, después de este primer anuncio de la pasión y la resurrección, Jesús dice, esto es lo que quiero que hagan los que me van a acompañar a mi pasión y a mi resurrección. No les dice, síganme cuando lo reconocen Mesías, sino una vez que ha anunciado su pasión y su resurrección. Capítulo 8 de Marcos. Vamos a regresar ya nada más al Evangelio de Marcos. En el capítulo 8, del versículo 27 al 30, Pedro le dijo claramente, eres el Mesías. Y Jesús dijo, no digan nada, porque fíjense, que versículo 31 al 34, me van a matar. Pero voy a resucitar. Eso probablemente ni lo oían, ni entendían lo que era eso. Versículo 34, pero les voy a decir ahora cuáles son las condiciones para seguirme. Yo voy a Jerusalén, me van a matar, voy a resucitar.
soy el Mesías, pero me va a pasar eso. Y en el versículo 34 dice, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Cómo? A Jerusalén, sí. Primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Tercero, sígame. Porque quien quiere salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a una persona ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Increíble contraste. Jesús, Mesías, invita a seguirlo a la cruz y a la gloria. No nos quedemos con la cruz. Jesús nunca habló de su pasión sin hablar de su resurrección. Entonces, Jesús nos invita a los que queramos ser sus discípulos a la cruz, pero para llegar a la gloria. Más bien, la invitación está a la gloria, pero el camino de la gloria a veces es por la cruz. Y enseña de tres maneras este camino. Primero, niégate a ti mismo. Y es más difícil que nada eso. ¿Qué quiere decir niégate a ti mismo? Que cuando tu voluntad no vaya de acuerdo con la voluntad de Dios, tengamos la humildad para pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a adherirme libre y voluntariamente a la voluntad de Dios. Eso es negarse a uno mismo. Es preferir la voluntad de Dios en lugar de la mía. Y eso cuesta mucho trabajo. Segundo, Jesús dice, toma tu cruz. Es decir, en algún momento de tu vida, como la mía, la vida de Jesús no fue toda pasión, muerte y resurrección. Se te presentará una cruz. Jesús te invita a no negarla, porque ¿para qué la negamos si de todas maneras existe? Sino a tomarla como Él, unirla a Jesús y ofrecerla como Jesús, por quien Él quiera. Muchas veces la cruz más pesada es negarnos a nosotros mismos. No es necesario que Dios me envíe una enfermedad terrible para que yo sienta el peso de la cruz. Muchas veces lo que más trabajo nos cuesta y lo que se puede convertir en nuestra cruz es negarnos a nosotros mismos. Es decir, negar a ser mi propia voluntad, ser yo el rey de mi vida y dejar que Dios sea. Y tercero, dice Jesús, sígueme. Y te invito, entrega tu vida por mí y por el Evangelio. Y sí les puedo decir que es lo mejor que uno puede hacer. No desaparecen los problemas, no desaparecen las cruces, pero se vive mucho mejor, mucho más feliz, se vive más honrado, porque tiene uno un trabajo espectacular que es entregar el Evangelio a los demás. Y pues de alguna manera hacer un poquito de lo que Jesús nos dijo. Jesús nos va enseñando poco a poco cómo las cosas del mundo tienen un valor relativo, hasta la vida nuestra. ¿Sí? Dios nos da todo, pero no quiere que sea el motivo de que perdamos la mirada. Él es lo primero, ¿sí? Sígueme es como ponte aquí algo que te impida voltear a otros lados y enfócate en mí. Tu vida tiene un gran valor solamente en referencia a mí, porque tu vida debe de volver a mí, que yo te la di. Muy bonito invitación y muy bonito programa para el discípulo de Jesús. Y ahora otro contraste. Soy el Mesías, pero me van a matar, pero sígame y ahora se va a transfigurar. Vamos a leerle el relato de San Marcos en el capítulo 9, del versículo 2 al 13. Dice así: 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y el versículo es muy breve. Y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y le dijo a Jesús: Rabí, está bien que nos quedemos aquí. Este mesianismo sí está buenísimo. Vamos a hacer 3 tiendas para que estén a gusto y no se nos vayan. Este es el mesianismo que queremos. ¿Qué más quiero? Dice Pedro, el Mesías con Elías y con Moisés.
Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y es que la verdad no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y llegó una voz desde el cielo que decía: este es mi hijo amado, escuchadle. Al momento miraron en derredor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Entonces, fíjense cómo el bautismo de Jesús y su transfiguración marcan como dos momentos claves en su vida. Al inicio de su ministerio público, en el Jordán, el Padre había ungido a Jesús con el Espíritu Santo y lo llenó de todos esos carismas que necesitaría para desarrollar su misión de Mesías y profeta. Pero ante su futura pasión, muerte y resurrección, el Padre va a volver a regalarle a Jesús una experiencia suya y lo va a llenar otra vez de dones para realizar su misión de Hijo del Hombre, siervo sufriente de Yahvé. La tradición cristiana, y si ustedes van en peregrinación, identifica la montaña de la Transfiguración con el monte Tabor, que se encuentra aquí en Galilea. Pero si seguimos la lectura del Evangelio, habíamos dejado a Jesús con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo. En ese caso, el monte de la Transfiguración sería el monte Hermón. Pero el Padre decía muy simpático: pero cuando vayan a su peregrinación, ustedes vayan al monte Tabor y reflexionen ahí sobre la Transfiguración, no importa qué monte fue. Pedro, Santiago y Juan han estado con Jesús en momentos bien importantes. Por ejemplo, cuando resucitó el hija de Jairo. Y también van a estar con él en Getsemaní. La palabra fuerte aquí es se transfiguró. ¿Qué quiere decir se transfiguró delante de ellos? Regresemos a nuestra primera clase. Jesús de Nazaret es, primero que nada, su yo profundo es, él es el Hijo de Dios, que tomó naturaleza humana. Se transfiguró, quiere decir, dejó entrever lo más profundo de lo que Él es. Él es Dios. En ese momento los apóstoles no comprendieron nada, pero cuando llegue el momento de dar el testimonio, podrán afirmar: sí, nosotros vimos lo que Él era. Vamos, por favor, a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Fíjense lo que dice Pedro, es el testimonio que él está dando. Dice: os hemos enseñado cosas referentes al poder y a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello no hemos recurrido a fábulas ingeniosas, pues os hemos hablado después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuándo? Mire, Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la sublime gloria que estaba en la nube le dirigió esta voz: este es mi Hijo muy amado, en Él me complazco. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro da testimonio. Claro que resucitó, claro que es el Hijo de Dios. ¿Cómo sabe? Porque yo lo vi. ¿Cómo lo vio? Pues yo vi una gran luz, lo que pudiera decir Pedro, lo que pueda narrar con palabras humanas de esa experiencia que tuvo. Ellos estaban en ese momento atemorizados, no entendieron nada. Pero sientan los contrastes. Soy el Mesías, me voy a morir, sígame a esta muerte, pero ahora soy como celeste. Y dice el Evangelio que estaba vestido de blanco. El blanco en la Biblia es símbolo de eternidad, de divinidad, de pureza y de la santidad de la presencia de Dios. Y un detalle importante es que se aparecen Moisés y Elías. ¿Sí? Moisés para un judío es el representante de la ley. Para un judío, Elías es el padre del profetismo. Y dice, y conversaban con Jesús. No se estaban peleando. No los fulminó Jesús, sino estaban conversando. Pero quiero notar la actitud de Pedro y de Moisés de escuchar a Jesús. Es decir, la ley y los profetas conversan con Jesús. La escritura es la misma porque es escrita por Dios. Tanto la ley como los profetas, como lo que dice Jesús, viene de Dios. No hay oposición. Sin embargo, al final quedará Jesús solo. Porque acuérdense que dijo Jesús: no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud.
Y luego aparece una nube, que es el Espíritu Santo. Este es un texto muy trinitario. Tenemos aquí al Hijo. En la nube está la presencia de Dios, es el Espíritu Santo que cubre con su sombra. Piensen cuando el ángel le dice a la Virgen, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder de Dios te cubrirá con su sombra. Ese poder de Dios es el Espíritu Santo. Y se escucha una voz, que es la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo. Por eso sabemos que es la voz del Padre. Este es mi Hijo. Y segundo, escúchenlo. Este es mi Hijo. Escúchenlo porque Él les va a hablar lo que yo quiero decir. Los discípulos no entienden nada, pero esperando al Mesías, esto sí parece como un momento para inaugurar el reinado de Dios. Y dicen, perfecto, ustedes quédense aquí, vamos a hacerles unas tiendas y vamos a ir a decir que ahora sí ya llegó el Mesías. Y de repente miraron alrededor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Jesús basta. Solo con Jesús basta. Es suficiente. En el capítulo 9, en el versículo 30, segundo anuncio de la pasión y de la resurrección. Dice, salieron de ahí y se fueron caminando a Galilea. Y él no quería que se supiera, porque ya va a empezar ahora su recorrido para llegar a Jerusalén para su pasión, muerte y resurrección. Y entonces iba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, mas a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos, que no entendían sus palabras, tenían miedo de preguntarle. ¿Ven? Ellos no entendían. Esta idea de la resurrección no había penetrado todavía mucho en el pueblo judío. Estamos, calculemos, hacia el año 30 de nuestra era. La revelación sobre la vida futura y la resurrección en el judaísmo se dio hacia el año 165 a.C. Y las ideas nuevas, ustedes lo han visto, tardan mucho tiempo en permear. Entonces parece que la resurrección no había penetrado mucho todavía en la mente del pueblo judío y no es un tema fácil, ¿no? Entonces muy difícilmente entendían ellos lo que era la resurrección. Pero Jesús vuelve a anunciarles su futura pasión y resurrección. Y finalmente, en el capítulo 10, tenemos un tercer anuncio de la pasión y la resurrección. Eso que nos enseña, Jesús lo va a anunciar 3 veces, es decir, no cabe la menor duda. Y Jesús va a dejar Galilea, capítulo 10, versículo 32. Iban de camino ya subiendo a Jerusalén, entonces del monte Hermón se habían ido a Galilea y van a recorrer esta zona porque van a entrar por Jericó a Jerusalén. ¿Sí? Y dice, subieron a Jerusalén, y si vemos el mapa parece que van bajando, pero como Jerusalén está en una colina y además teológicamente, a Jerusalén se dice siempre se sube. Iban subiendo a Jerusalén y Jesús, nota muy importante, marchaba delante de ellos. Él es ese buen pastor que camina delante de sus ovejas. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. A mí me gusta mucho esto. Tienen mucho miedo porque si eso le va a pasar a Jesús, Mesías, con todo el poder que le acabo de ver, me van a matar a mí también. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ya veis que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte. Lo van a entregar a los paganos, o sea, no solamente las autoridades religiosas del judaísmo, sino también van a influir en la muerte de Jesús los paganos. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Este pero es el que vale la pena. Jesús no se entrega feliz a la burla, a los escupitajos ni a los azotes. Jesús se entrega, pero a la resurrección. Su mirada está puesta más adelante, no en la muerte. Que el Señor nos permita eso, contemplar nuestra vida a la luz de nuestra futura resurrección
Y que no olvidemos que la resurrección se va muchas veces a través de la cruz, pero en esa cruz el Señor nos acompaña. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.